Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en Satoshi en Venezuela para mantenernos activos. Y conversando sobre Bitcoin, el día de hoy vamos a tener una conversación con Hernán Mariño, quien es un developer de Argentina. Pero lo más interesante de Hernán es que además está empezando su carrera como desarrollador de Bitcoin Core, el cliente principal o más utilizado de Bitcoin, sobre el aprendizaje que ha tenido en este proceso, cuáles son las herramientas necesarias para poder emprender una carrera similar y bueno, muchos más detalles que seguramente desarrolladores encontrarán bastante interesante. Recuerden que nuestro podcast es patrocinado por Leden y Horol Horol, así que antes de empezar nuestra conversación con Hernán vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Leden, una suite de servicios que te ayuda a ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permitirán ganar intereses, pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin te brindan las mejores tasas del mercado, trabajando con una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria, Gemini. Leden cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin. Pero si necesitas dólares y no quieres vender tu Bitcoin, pues puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leden.io y recuerda visitar su página para conocer las tarifas vigentes. Y ahora un mensaje de Horol Horol, una plataforma de intercambio P2P en donde vas a poder comprar o vender sin KYC. Recuerda, puedes utilizar cualquier moneda fiat, cualquier método de pago sin entregar información personal a la plataforma y además puedes probar sus servicios de préstamo en Lend, que funciona de la misma manera sin KYC, sin custodia. Prueba Horol Horol. Bueno, bienvenidos entonces a este nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin. Como les contaba en la introducción con Hernán Mariño, quien es desarrollador, y él nos contará un poco la experiencia de un desarrollador latino, en este caso argentino, dando sus primeros pasos como parte de este grupo de desarrolladores que le dan vida al protocolo de Bitcoin, dándole código y cerebro y echando ese muy importante conocimiento tan específico para que el protocolo funcione. Pero bueno, vamos a tener la fortuna de poder contar aquí directamente con Hernán. Bienvenido a Hablemos de Bitcoin, Hernán. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí charlando contigo. Bueno, sabes que de repente para la gente que no te conoce o que de repente quiere saber un poco más de ti, ¿hace cuánto conoces de Bitcoin y cuál es tu background como tal antes de llegar a este mundo del dinero descentralizado? Sí, bueno, a ver, te cuento mi background profesional primero. O sea, yo soy ingeniero en informática, y siempre profesionalmente trabajé en lo que es desarrollo de software y también en seguridad informática. Esas eran como mis dos áreas de especialización profesional. Me negaba a especializarme. Siempre me gustaron las dos cosas y bueno, siempre trabajé en ambas. Soy docente universitario también y dictando materias relacionadas con ambos conceptos también en la universidad. Y bueno, por intereses personales y demás, por mi profesión o por mis gustos personales, leyendo noticias y distintas cosas que uno se encuentra por ahí online, me enteré de Bitcoin, de la existencia de Bitcoin por primera vez, creo que fue en 2011, con un artículo de Slashdot. Y lo leí y lo tuve ahí como una cosa curiosa, sin profundizar demasiado. Un par de años después de eso, tuve mi primera oportunidad de usar Bitcoin, ¿sí? El trabajo que tenía en ese momento necesitaba hacer como un movimiento internacional de dinero. En Argentina había algunas restricciones a los movimientos de dinero como parecidas a las que hay ahora. Este video lo pueden ver dentro de 10 años y a muchos países de Latinoamérica estas cosas no van a quedar desactualizadas, cada tanto tenemos. Y bueno, entonces decidí probar esto de Bitcoin que había leído para ver cómo era. Y tenía dudas acerca de las comisiones, ¿no? De cómo hacer para poder
bueno, cuánto se perdía en el camino, comisiones de compra, de venta y demás. Hice una pequeña compra para probar en aquel momento y en ese momento tuve bastante en claro las comisiones. Y el momento de vender, como ya tenía más o menos, la idea era vender localmente, persona a persona, pero bueno, en ese caso ya tenía como muy presente las comisiones de la venta, no necesitaba realizar la venta para saberlo y por suerte no vendí. No vendí y me olvidé del tema, me olvidé de esto. Es como la experiencia, por suerte a mitad de camino y quedó ahí olvidado. En ese momento no entendía Bitcoin yo para mí era una cosa más, o sea, como si fuera PayPal o algún otro medio de transferencia de dinero digital, pero no lo entendía y ciertamente todavía no estaba cautivado por Bitcoin y todo eso que vino después. Me olvidé de eso por un par de años. Esto fue bueno porque ese bull run de aquel momento no lo sufrí con la caída posterior. Así que, y bueno, y un par de años más tarde, más o menos a fines de 2015, charlando con un amigo y demás, empecé a meterme más, a adentrarme en la tecnología y apasionarme, ¿no? Apasionarme para nunca más volver. Así que más o menos ese es mi camino con Bitcoin. Ok, y hay un punto en donde comienzas a trabajar con empresas de Bitcoin o proyectos relacionados con Bitcoin desde tu área profesional o no ha sucedido como tal. No, en ese momento no, eso vino mucho más tarde, hasta hace poco, y bueno, en aquel momento simplemente era como un apasionado. Me puse en contacto también a través de amigos hay una comunidad de Bitcoin, un grupo de Facebook que se llama Bitcoin Argentina, que es, básicamente le quedó viejo el nombre porque es abierto a gente de todo el mundo, por supuesto. Y a partir de ahí, participando en el grupo y conociendo gente y demás, aprendí mucho más. Somos un grupo de algunas personas que somos como moderadores del contenido de ese grupo. Pero no, seguí trabajando como en mi profesión, y bueno, y nada, con las clases también, por supuesto. Digamos que era como un apasionado, leía muchísimo, es una madriguera muy profunda que uno nunca termina de aprender es sobre eso, pero bueno, no, recién hace poco es como que empecé a trabajar con esto. Sabes que, o sea, me da un poco de curiosidad porque yo lo he dicho varias veces, yo no tengo un background técnico y mucha gente que viene a Bitcoin como desde el lado de medios o comunicación y tal, generalmente no tenemos background técnico, pero tú teniéndolo, sí me parece como curioso que no te haya llamado la atención de repente temprano. ¿Por qué dirías eso? Porque ahí como esta idea de que al principio se acercaban los geeks, los que sí sabían, los que tenían el conocimiento sobre criptografía y todo esto, que estaban en las discusiones, los cypherpunks, y Sí. obviamente alguien con el conocimiento técnico y el área de experticia, uno diría, bueno, de repente hubiese podido prender el bombillo. Ahí, ¿qué le faltaba a Bitcoin que no te atrapó como tal? No lo sé, tal vez eran unas cuestiones personales, que por ahí al principio yo estaba con mi propia empresa y estaba abocado a eso. Más tarde, cuando eso se terminó, me aboqué de lleno a la academia y a la parte docente y estaba como trabajando full time en eso. Y no sé, no me surgió el interés y demás, simplemente tenía interés por aprender, por leer, leía cosas muy técnicas y demás, pero nunca tuve el interés en eso hasta que, bueno, llegó el momento por ahí de hacer un cambio profesional. Si bien sigo docente universitario, bueno, lo hago con apenas algunas pocas horas. Hace unos años estaba como de lleno, dedicado a la universidad con un cargo en la misma, además de las clases, un cargo directivo, etcétera. Entonces, bueno, estaba como que profesionalmente Bitcoin para mí era un placer, pero no se me ocurrió dedicarme a eso.
Ok, no. Me daba curiosidad, bueno, claro, porque lo que te digo, que teniendo el perfil de repente, pero nada, claro. Habían cosas que estaban sucediendo allí también, pues no es como que Bitcoin te secuestra, te abduce así, ya juro, dedícate a Bitcoin. Ya directamente con este cambio y que, bueno, en parte es lo que nos trae a conversar el día de hoy, teniendo la experiencia, ya habiendo comenzado como desarrollador y participando del desarrollo de Bitcoin Core. Primero, antes de ir directamente a tu experiencia, ¿cuáles serían esas herramientas, frameworks, lenguajes, cosas que alguien que de repente quiere, porque bueno, también consiguió ese momento, le hizo clic y quiere ver de qué manera puede contribuir con Bitcoin Core y el cliente, qué cosas tendría que saber sí o sí y qué tanta experiencia necesitas como desarrollador? Sí, bueno, Bitcoin Core como software es un software open source y cualquiera puede colaborar. No hay una organización formal y jerárquica donde uno tiene que estar o pedir permiso y demás. Es como si fuera Linux o un proyecto similar. Este, y Bitcoin está programado, con esto estoy diciendo que cualquiera puede animarse a comenzar, ¿no? Con esto, no tiene que pedir permiso. Bitcoin está programado en C++, ¿sí? Un lenguaje de programación muy popular y que tiene muchos años, y ese es el lenguaje en el que está realizado. Tiene C++, tiene varios estándares. Se está utilizando últimamente el estándar del año 2017, aunque eso es para la funcionalidad nueva, ¿no? Bitcoin, como todos saben, se empezó a programar en el 2008 y bueno, entonces uno en el código se encuentra con muchas cosas. Así que cualquiera diría que sepa C++, aunque no sepa lo último o aunque no conozca el último estándar, puede tranquilamente entender el software de Bitcoin y trabajar con eso y realizar algún tipo de aporte. También hay tests, cuando uno desarrolla software es muy importante realizar tests y algunos tests de Bitcoin están realizados en un lenguaje que se llama Python. Python es un lenguaje tal vez más popular, más sencillo de aprender y demás. Y bueno, si alguno por ahí conoce Python y no conoce C++ y quiere realizar algún tipo de aporte, también puede concentrarse en esa, ¿no? En la parte de Python y hacer test que pongan a prueba a Bitcoin Core y bueno, siempre es bienvenido, por supuesto, eso. Y te cuento una cosa más antes de seguir. La biblioteca, hay como un framework gráfico para la interfaz gráfica del nodo. Muchos no utilizan esta parte gráfica, siempre lo usamos por línea de comando como un servidor y demás. Pero bueno, Bitcoin Core tiene también una biblioteca gráfica y utiliza una que se llama Qt, que también es una biblioteca muy popular en ambientes Linux sobre todo. Es una biblioteca de ventanas, botones, todos esos estilos. Se llama Qt y hay un proyecto de migrar eso a otro estándar que se llama QML para futuras versiones de Bitcoin Core. Por supuesto que eso de Qt o QML es algo que, si uno se va a dedicar a la parte de interfaz gráfica, tiene que aprender. Si uno quiere colaborar con otras áreas del software de Bitcoin, que es muy grande, no hace falta. Y si alguno sabe C++ y no tiene experiencia en Qt, se aprende de manera relativamente sencilla, no es muy complicado. Ok, sabes que, y hacías mención a la importancia de que sea un software de código abierto, open source, y ahí comienza algo que de repente me gustaría también traer a la conversación, que es esta idea de que Bitcoin Core es como un grupo cerrado que solo estos desarrolladores tienen como el permiso sacro de tocar el protocolo y pareciera como que es muy difícil poder participar allí a pesar de que sea un protocolo de código abierto. Entonces quería, claro, desde tu experiencia, que nos contaras cómo es ese proceso para participar, si es así abierto como nos acabas de decir y por qué muchas veces se habla de ese
Sí, ese como elitismo o hasta cierto punto una centralización específicamente de cara a los desarrolladores. Sí, bueno, te cuento primero que yo estoy desde hace poco empezando, dando mis primeros pasos, ¿no? En esta colaboración con el desarrollo de Bitcoin Core. Empecé en el mes de marzo y bueno, te cuento un poco mi experiencia y también un poco respondiendo a tu pregunta. Como te decía hace unos minutos, cualquiera puede ayudar porque es un proyecto open source, cualquiera puede ir ahí a GitHub, que es donde está el repositorio de código, y puede haber qué issues hay abiertos, qué pull requests, que son los pedidos de cambios, de modificación, hay, y bueno, revisar y colaborar con eso. En ese sentido es algo bastante abierto. Después, bueno, Bitcoin es muy importante, nada, ninguno quiere que Bitcoin se rompa, ¿no? O que haya errores que sean destructivos, entonces hay como cierto control sobre cuál de todos esos cambios terminan en el software final, digamos, en el software en las nuevas versiones de Bitcoin, que salen más o menos, están saliendo más o menos cada 6 meses. Ahora estamos a punto de testear la próxima, que calculo que se liberará en el mes de octubre. Entonces, bueno, las cosas que finalmente llegan al software de Bitcoin Core que se libera con las nuevas versiones, están aprobadas, sí, hay un grupo de 6 o 7 personas que son las que tienen como la última palabra para aceptar esos cambios y ingresarlos a la versión que uno puede descargar y utilizar. Y eso está perfecto que así sea, ¿no? A veces cuando se habla de esa supuesta centralización y demás, a mí me parece que es una exageración, pero bueno, también es necesario que haya cierto control y que no cualquiera pueda, sería una forma muy fácil de atacar a Bitcoin, ¿no? Si cualquiera pudiera poner cosas ahí y demás. Así que, pero fuera de eso, fuera de esas personas que tienen como ese poder de decidir qué se acepta y qué no, es todo bastante descentralizado y bastante plano el trabajo. Digamos, lo que sí hay que hacer, si alguno tiene la idea de comenzar, es empezar haciendo revisiones de código de otras personas. Yo hasta ahora, como te comentaba, comencé en marzo y hasta el momento no hice aportes propios, porque hay muchísimas cosas para revisar y ayuda siempre a estas personas que se llaman maintainers o mantenedores del software de Bitcoin, ayuda al momento de aceptar un cambio que hayan sido revisados por varias personas. Entonces, hay muchos cambios para revisar y es muy importante que quien quiera dar sus primeros pasos que se dedique a esto primero, ¿sí? Porque habiendo tantas cosas pendientes, si aparece una persona nueva y agrega una más, no es bien visto, ¿no? Hay que comenzar ayudando a revisar las cosas y cuando las cosas ya las vieron varias personas, 6, 7 personas, bueno, finalmente eso da la confianza a los maintainers como para decir, bueno, esto, si hay 7 personas que están de acuerdo con esto, que revisaron el código, que lo probaron en sus computadoras, que no hay errores y demás, ahí lo toman como bueno y lo deciden incorporar. Entonces, más o menos, el trabajo es hacer lo que se llama code reviews o revisiones de código durante el primer tiempo como para colaborar a esto. Son muy importantes los code reviews, por lo que decía, ¿no? Nadie quiere que Bitcoin se rompa y mientras más personas revisemos las cosas es mejor. Así que esa es como la forma de manejarse. Y en ese sentido, mi experiencia personal es que hay más o menos hay más o menos como buen clima, en el sentido de que están todos abiertos al diálogo y demás. Se arman como discusiones ahí en GitHub cuando uno hace estas revisiones, hace preguntas, respuestas, sugerencias y ese tipo de cosas. Hasta ahora he tenido buenas experiencias en el sentido de que han sido todos muy, muy amables y demás. ¿Sabes qué? Con esto de los reviews y que además más o menos pensaba que iba a tener una importancia para poder continuar la conversa, porque muchas veces la gente piensa que es solamente meter nuevo código y en realidad, y esto lo he visto varias veces comentado de Jimmy Song y
Vladimir van der Laan, que hasta hace poco fue mantenedor principal. Una de las labores más importantes es la revisión de códigos. Inclusive Gloria Sao, que ahorita también es mantenedora, ella tenía un PR Review Club que lo que hacen es revisar PRs del protocolo, y es una tarea interesante con la que de repente alguien que como Hernán o no sé, está explorando, de repente no meter a colaborar, pero sí de repente explorando, puedes iniciar también por allí. Entonces es como muy importante. ¿Cuáles otras actividades así del desarrollo dirías que son críticas cuando estás interactuando con un protocolo tan importante? Pues porque como lo has dicho varias veces y yo coincido, ninguno quiere que se rompa Bitcoin, que no le pase nada. Entonces obviamente hay tareas que deben ser como específicamente, no sé, como más importantes. ¿Cuáles dirías que son esos roles o tareas más críticas a la hora de ser desarrollador de código? Sí, ese club es muy importante, yo lo iba a mencionar, porque también si hay alguno que tiene interés en dar sus primeros pasos, es una buena forma de comentar. Es un club que se hace semanalmente, es una reunión semanal que se hace por IRC, el viejo, pero aún vigente protocolo de chat que está desde las entrañas de Internet. Los miércoles, esas reuniones se hacen los miércoles. Bueno, el horario depende del país de cada uno, pero pueden averiguarlo. Y lo que tiene es que es como una especie de forma organizada de que distintas personas revisen pull requests, que son estos pedidos de cambio, ¿no? Es código que hizo alguien y que lo propone para ser incorporado a Bitcoin. Y bueno, se trabaja con un pull request que se conoce como con 4 o 5 días de anticipación. Hay notas, hay alguien que hace las notas, hace una especie de resumen de ese pull request. Hay preguntas, entonces las preguntas también pueden guiar a uno, a los que participan de este club, a averiguar cosas o a entender cosas que por ahí, si no estuviera la pregunta, nunca hubiera entendido. Y bueno, es una buena forma de comenzar. Y finalmente hay un chat, es un chat que dura más o menos 1 hora por IRC, donde se discuten estas cosas. Y ese es un lugar que está liderado todas las semanas, está liderado por una persona distinta. A veces está Gloria, a veces están otros. Y bueno, esa persona que lidera la discusión es como una persona que conoce profundamente ese pull request. A veces es el propio autor del pull request, a veces no, es alguien que lo preparó de antemano y está capacitado de responder preguntas y ayudar. Y bueno, suelen participar de este club grandes programadores de Bitcoin como Peter Biele y demás. Y bueno, la verdad que es un placer, también es un espacio bastante ameno donde hacer preguntas sin tener miedo. Se puede ir solo a ver, a veces uno va ahí y muchos saludan y dice, hola, hoy solo vine a ver o a leer. Entonces también es una buena forma de comenzar. Después, en lo que hace a otros recursos, más allá de este club, bueno, están las listas de correo, ¿sí? Las listas de correo de desarrollo. Hay reuniones también que también se hacen por IRC, que son bisemanales, cada 15 días, en canales de chat donde uno en cierto horario puede sumarse ahí y charlar y demás. Pero esto es absolutamente optativo, digamos, no hace falta participar de esto, pero bueno, si uno quiere ver cuáles son los temas importantes, de qué están hablando y cuáles son las prioridades y demás, o si hay algo urgente con lo que ayudar, bueno, también puede darse una vuelta por esos canales de chat. Y bueno, y después hay organizaciones que capacitan y que forman muchos. Yo participé hace unos años de unos cursos, unos seminarios que da la gente de Chaincode, que bueno, y después tuve la oportunidad de colaborar con ellos. Esto vos ya lo sabés. Y bueno, es importante, son son seminarios técnicos sobre Bitcoin, sobre Lightning Network y demás. Y si alguno no conoce profundamente algunos aspectos técnicos de Bitcoin, también sugiero tomarlo. Son seminarios gratuitos y bueno, tienen siempre como el objetivo de hacer esto. Después hay algunos proyectos en español, en castellano. Está
de unos amigos la librería de Satoshi, que es un proyecto que comenzó recientemente, que también trata de hacer algo parecido, pero en español. Y bueno, creo que en Salvador, el proyecto es exclusivo para El Salvador, hay otro proyecto que se llama Togoroth. Y bueno, entre esas cosas, uno puede tener como recursos para capacitarse un poco. No, excelente porque además proyectos educativos que tratan de darle herramientas técnicas de repente a profesionales que ya son desarrolladores y tal, pero además el arsenal técnico para que puedan aplicar su conocimiento a Bitcoin es súper importante y también que eso puede ayudar a gente a encauzar su carrera profesional. Sobre todo lo digo pensando en la iniciativa de Torogoj en El Salvador, que buscan precisamente que sean salvadoreños, ya que el país declaró Bitcoin como moneda de curso legal, que sean los propios salvadoreños quienes puedan tener esas oportunidades profesionales allí. ¿Sabes qué? Quería hablar de algo que en su momento generó un poco de polémica y que también viene con esta aura que hay, así como que los desarrolladores son una secta especial y tienen ese conocimiento único y tal, que si a veces los desarrolladores plantean caminos que se pueden tomar para Bitcoin, ¿no? De repente una sidechain o algo que requiere ciertos cambios en Bitcoin, pero que pudiese mejorar, no sé, la escalabilidad o X cosas. Plantean escenarios de desarrollo, bueno, son desarrolladores para seguir avanzando el protocolo. Me viene a la mente la experiencia de Matt Corallo, que hace poco salía como con un hilo de tweets hablando de que los desarrolladores a veces como que se cansan porque pasa mucho tiempo y no hay los cambios que esperan o que hay como reticencia al cambio y tal. Entonces quería saber si desde tu perspectiva sientes que a veces como que se es injusto con lo que aportan los desarrolladores al ecosistema o como que no hay un sistema de justicia en sí, no sé, o sea, si esa polémica te parece justificada o no, y bueno, ahí a ver un poco tu opinión. Sí, en mi experiencia personal eso no lo he sufrido porque como te decía, hasta ahora estoy haciendo code reviews de otros y no tengo esa frustración de haber hecho código propio y que sea ignorado, ¿no? Así que por lo menos no lo he vivido en carne propia, pero bueno, Bitcoin tiene como una organización así muy espontánea y muy caótica si se quiere, pero me parece que saludablemente caótica en el sentido de que, bueno, todo se realiza por consenso y por discusiones y demás. Y bueno, vos y muchos de quienes nos escuchen también tal vez sepan que, bueno, hay ciertos grandes cambios a Bitcoin que ya como van más allá de Bitcoin Core, sino van a lo que es Bitcoin como protocolo y demás, que por ahí alteran las reglas de consenso y que se traducen en un soft fork y que eso requiere mucho tiempo, ¿no? Discusiones y ese tipo de cosas. Bueno, ese tipo de cosas está perfecto que así sea y que tenga muchísimas discusiones y mucha aceptación y que se escuche la opinión de todos los actores del ecosistema. En el resto de las cosas en las que se trabaja día a día como programador no hace falta, no son cambios tan profundos, son cambios que no afectan a estas reglas de consenso y que son cambios propios de Bitcoin Core que hacen al funcionamiento del nodo, a que funcione más rápido, a que se comparta la información de otra manera, a que la construcción de transacciones, si usan la wallet, el monedero o billetera de Bitcoin Core, sean más privadas y todo ese tipo de cosas, digamos, son compatibles, no hace falta alterar Bitcoin como para que esas cosas funcionen, y esas son las que hacen el día a día, ¿sí? Los grandes cambios, como puede ser el de Taproot que ocurrió hace poco, bueno, llevan tiempo, meses, años de discusión y después se implementan y se prueban mucho. Pero en ambos escenarios, digamos, en los grandes cambios y en los pequeños, la idea del consenso está, es menor y es más fácil en estas cosas pequeñas, si uno hace un buen aporte, algo que difícilmente introduzca errores y que además fue revisado por muchos programadores, bueno, eventualmente será aceptado. Y entiendo que algunos se frustren y que bueno, que puedan plantear eso.
es algo de lo que se habla, digamos. Si bien yo no lo sufrí todavía, ya empezaré con mis propios aportes, y veremos qué me pasa. Bueno, es algo que está presente y algo que se discute y se habla, bueno, como una de las cosas, nada, como puede ser uno de los aspectos negativos, pero creo que hay que entender un poco el entorno y cómo funcionan las cosas y entender que es una empresa donde no hay jefes y que es bueno que así sea. Hay otras criptomonedas o blockchains donde tienen un líder claro y se hace lo que esa persona dice. Y bueno, por otro lado, si valoramos ciertas cosas de Bitcoin que tienen que ver con la descentralización, me parece que hay que aceptar estas reglas de juego. Sabes que eso que decías de una organización caótica, pero, o sea, haciendo énfasis en que hay una organización, me suena perfecto para cómo yo entiendo que funcionaría la descentralización, que era algo que también decía. Muchas veces suele exagerarse la descentralización o su alcance, ¿no? O sea, pensar que realmente el desarrollo de Bitcoin Core como protocolo, como regla, va a poder ser absolutamente descentralizado es medio descabellado, sobre todo porque queremos que las mentes más capacitadas estén allí haciendo el review de cuáles son esos cambios que se agregan, ¿no? Entonces, como esta idea de que al final, si este sistema tiende a la descentralización, incluso teniendo estos puntos de centralización necesarios para su funcionamiento, igual el orden a través del que se dan las jerarquías y tal no va a ser nunca tan claro como si hubiese una estructura directamente centralizada, como si fuese una compañía, por ejemplo. Entonces, como la experiencia del desarrollador dentro de un entorno así, me imagino que es mucho, dista bastante a cuando es tu práctica profesional normal, soy contratista o directamente trabajo por proyectos, pero con una directriz y una línea directa. Entonces aquí esta especie de caos de la descentralización me parece súper interesante. ¿Sabes qué? Quería saber un poco, has dicho varias veces que sobre todo estás haciendo reviews, pero entonces, bueno, coméntanos qué reviews has hecho por allí y cuáles son esas cosas que son desafiantes de este tipo de tareas, porque pareciera que, nuevamente, que es aburrido, que no, que para que alguien vaya a hacer review, pero hemos dicho varias veces que es importante, que es una actividad importante. Entonces, como cuáles son esos desafíos que faltan allí para completar esos reviews, qué le faltaría y cómo es esa experiencia como tal de empezar a hacer este camino para eventualmente colaborar en Core, ¿no? Sí, bueno, hay algunas cosas que podría hacer cualquiera que tenga ciertos conocimientos técnicos. Por ejemplo, podría ser un programador, pero de otros lenguajes de programación, o sin ser programador, que alguien que por ahí, no sé, usa Linux, se defiende con una consola de comandos, tiene experiencia instalando software, tal vez compilándolo, ¿no? Quien haya superado todas esas peleas, un usuario medianamente avanzado de Linux, digamos, podría estar a la altura. Uno puede colaborar testeando Bitcoin Core. Bitcoin Core, como te comentaba hace unos minutos, la versión nueva sale en octubre, pero ya en 10 días, 15 días a más tardar, ya va a estar lista para ser probada. Y en este caso, esto es muy distinto a todo lo demás. Si querés, después te completo la respuesta de manera más amplia. Pero hay como guías de testing que se pueden seguir y las puede seguir un usuario. Bueno, hacer esto, probar esto, lo otro, conectarte a testnet, conseguir monedas de testnet, hacer tal prueba, tal otra. Y bueno, es como un testeo de usuario muy guiado. Uno, prácticamente cualquiera que tenga este skill mínimo, estas habilidades mínimas técnicas, y siguiendo una guía que está escrita en inglés, puede colaborar con eso y dar su aporte. Me anduvo, no me anduvo, en Mac no funciona, o en mi computadora pasó esto. Todo eso es importante y eso no hace falta ser un experto en C++ para hacerlo, sí tener ciertos conocimientos técnicos. Fuera de eso, el software de Bitcoin tiene como varias áreas de especialización. Cuando yo empecé a trabajar con esto, me propuse dedicarme a dos áreas. Una es la parte de interfaz gráfica y otra la parte de wallet, ¿sí? La de interfaz gráfica,
por una cuestión personal de que tenía la idea de que se podía avanzar más rápido y demás, y uno siempre tiene como programador ese deseo de decir, bueno, hice mi aporte, no sé, Bitcoin tiene una línea de código hecha por mí, que en mi caso todavía no ocurrió, pero bueno, me parece que como que es un camino más sencillo, ¿no? Y por otro lado, en otra área que es un poco más compleja y también más desafiante, que es el área de la wallet, ¿sí? De la billetera. Esas son dos áreas. Hay otra gran área de trabajo que es lo que se llama el protocolo P2P, que es el protocolo, no tiene que ver esto con la compra y venta de Bitcoin y el intercambio, no es P2P en el contexto de personas, sino es el protocolo que usan los nodos para comunicarse entre sí, ahí tienen ciertas reglas y ciertos comandos. Es toda una gran área de especialización dentro de Bitcoin. Y bueno, y después hay algunas grandes áreas, hay algunas áreas menores, digamos, no tan grandes. Todas esas son cosas en las que uno puede trabajar. En lo personal me propuse dedicarme a esas dos. Como todavía estoy haciendo code reviews y no hice nada propio, esto por decisión propia, ya en pocas semanas empezaré con eso. Lo que decidí en estos primeros meses es hacer reviews de todo. Es también una buena forma de aprender y por supuesto que prestando especial atención a lo que tenga que ver con la wallet o con la interfaz gráfica, pero si me cruzaba con algo que parecía manejable y que pudiera entender o que pudiera hacer algún aporte como reviewer, sí, he participado como una especie de un montón de cosas que no están especializadas en ningún área en particular. Pero Bitcoin es bastante amplio, técnicamente es complejo, y sí, eventualmente cuando uno empieza a hacer cosas debería especializarse porque sí, si no es demasiado difícil. Hay cosas, por ejemplo, de la wallet, te cuento, muchos no usan la wallet de Bitcoin Core, ¿no? Todos por ahí estamos acostumbrados a usar una billetera en el móvil, porque bueno, los sistemas operativos de los teléfonos son como más seguros que los de las computadoras de escritorio. Pero la billetera de Bitcoin Core es la que más presta atención a cuestiones que tienen que ver con privacidad, con trazabilidad, con defensa, con un montón de cosas. Y nada, cada vez que leo un pull request de esos y demás, hay cosas que uno dice, esto se podría hacer más sencillo, pero no, atrás de eso hay una idea de, bueno, pero ¿qué pasa si un gobierno se conecta y una empresa? Bueno, todo ese tipo de cosas están pensadas y Bitcoin Core tiene defensa para eso. Y lo que también les quería comentar, esto es válido para cualquier usuario también, no hace falta ser programadores. Desde hace un par de versiones Bitcoin Core trabaja con hardware wallets. Entonces, la idea de que por ahí uno por ahí no utilizaba la billetera del nodo porque el sistema operativo era más inseguro y demás, uno puede lograr esa seguridad con una hardware wallet, pero tener toda esa lógica de construcción de transacciones y de defensa ante ataques que tiene Bitcoin Core. Así que eso me parece interesante. Ok, bueno, bien. Ahí ya hay como varios caminos que inclusive alguien que de repente está escuchando y se quiere animar ya tiene ahí algunos caminos trazados para comenzar la tarea. ¿Sabes qué? Quería saber, o sea, obviamente estás empezando, pero hay otra cosa de los desarrolladores de Bitcoin que generalmente son mal pagados o es difícil que puedan mantenerse desarrollando en Bitcoin solamente porque es difícil conseguir financiamiento. Entonces, quería saber si has recibido apoyo de alguna empresa o has pensado en algún momento aplicar para un grant para mantenerte trabajando. Sí, bueno, en principio contarles que sí, que hay varias empresas de la industria que apoyan esto con grants o con becas. Bitcoin no tiene un dueño, una empresa atrás ni nadie que nos pague un sueldo por hacer estos, que son aportes voluntarios, pero por suerte hay muchas empresas que están trabajando de distinta manera relacionada con Bitcoin. También algunos filántropos, y entonces existe la posibilidad de acceder a estos grants o a estas becas, que básicamente es un dinero que uno recibe para dedicarse a esto.
Yo tengo la suerte de contar con un grant. La gente, la fundación que está detrás de la conferencia de la BitConf, ¿sí? Que es la conferencia más antigua y bueno, y más importante de Bitcoin en Latinoamérica. Tuve la suerte de que ellos me ofrecieron un grant que por supuesto acepté, y bueno, desde marzo que estoy con ese grant, ¿sí? Así que es posible. Hay varias empresas que lo hacen y bueno, es importante, ¿no? Porque uno se puede dedicar con más tiempo y que no sea un pasatiempo de fin de semana con apenas algunas horas a la semana. Así que bueno, aprovecho para agradecer a mi sponsor, porque es muy importante para todos los que hacemos esto. Está súper cool eso y no sabía que ¿qué sería eso? Bitcoin Argentina o la ONG. No, son entidades distintas. A veces las Bueno. personas están en el mismo lugar. Creo que la fundación se llama Bitcoin Iberoamérica. Tengo miedo de equivocarme, pero bueno, No, es la, bueno, la ok, fundación. la fundación, exacto. La fundación No, que organiza la conferencia de la BitConf, son está ellos, que no es, interesante eso. no es la ONG Bitcoin Argentina, no. Ok. Y tampoco es el grupo de Facebook Bitcoin Argentina. No, Bitcoin Argentina, el grupo, es una de las pocas cosas que hace que yo tenga Facebook, que hace rato que lo Sí, nombraste y tal, es como uno de los pocos placeres culposos, revisar sí, sí. allí qué posteos nuevos hay. No, Muchos interesante. hacemos eso. Interesante eso, no sabía que había financiamiento latinoamericano para tener desarrolladores latinoamericanos también allí. Interesante, porque he escuchado de repente de Block o Human Rights Foundation o de Brink, creo que se llama Sí. esa otra organización, que sí sé que tienen esos grants, pero no, bien la fundación ahí. Y bueno, poder de repente conversar de esto, porque yo no creo que es que todo el mundo va a decir, no, me voy a ganar la vida siendo desarrollador de Bitcoin Core. Hay que tener pasión por el tema también, pero interesante saber que quien sea suficientemente apasionado en algún punto puede pensarse en conseguir apoyo, y es bueno porque es un conocimiento muy particular, o sea, y además unos procesos, saber una serie de elementos que hemos ido conversando, que no es así que de buenas a primeras ya vas a ser desarrollador. Lo hemos ido también tocando en algunos puntos y has lanzado algunas perlas por allí, pero si de repente alguien escuchó esto y dijo, ok, quiero hacerme un Hernán yo también. ¿Cómo, no sé, cuáles serían esas recomendaciones que le harías a alguien que quiera hacer este mismo camino? Bueno, lo primero que les digo es que me contacten, que estoy súper dispuesto a ayudarlos. Ahí tienen mi Twitter, que es @hmarino_t1. Vos se los podrás dar o pasar de otra manera, ahí está apareciendo en pantalla. Me contactan por Twitter, mensaje directo, y los ayudo. Al comenzar hay como una cuesta demasiado inclinada para comenzar a hacer todo esto, que nada, porque la documentación no existe, no está claramente organizada, hay mucho de charlar, preguntar, buscar, toparse con una pared y volver, y ese tipo de cosas. Bueno, yo todo ese proceso ya lo pasé, y puedo resumirles en 3 o 4 horas cosas que a mí me llevaron meses, como para que puedan comenzar más rápido. Así que cuenten con mi ayuda para eso, y bueno, yo los puedo ir guiando. Sí, están las organizaciones que mencioné antes, que dan cursos o capacitaciones, pero los invito a que me contacten, y también los puedo ir guiando con cosas más específicas o cosas que dije aquí muy en el aire. Puedo decir, bueno, léete este documento, léete este otro, etcétera. Eso con gusto los oriento a todos los que tengan ganas. Excelente, ahí ya tienen entonces tremendo contacto. Y bueno, ya para cerrar, y ya quizás no directamente dentro de la experiencia de un desarrollador, sino como Bitcoiner propiamente, ¿no? Porque hablabas de conocer Bitcoin desde 2011, estamos ya bastante lejos de ese momento, o sea que quiere decir que Bitcoin ya forma parte de tus intereses, y saber cuáles son los avances o cosas que vienen para Bitcoin que te entusiasman, que te interesan. No sé, tuvimos 2021 en la activación de Taproot, pero bueno, Bitcoin no deja de evolucionar. Entonces, ¿cuál dirías que es el tema así que tú estás siguiendo todo el tiempo?
Sí, bueno, hay varios. En realidad, desde que empecé a trabajar esto, estoy más concentrado, dedico más tiempo a hacer que a leer. Y entonces, si bien sigo leyendo porque soy un apasionado y demás, estoy como más enfocado en el aquí y ahora. Pero nada, todo lo que tenga que ver con soluciones de escalabilidad, con mejoras a Lightning Network o alternativas en ese sentido, me parecen buenas. Y también te voy a decir algo que tal vez te sorprenda, porque no tiene que ver con las cosas que uno lee de futuros cambios o potenciales cambios a Bitcoin, sino te voy a hablar de Taproot, por ejemplo, que Taproot ya es una realidad, pero la cantidad de puertas que Taproot hace para implementar cosas son enormes, enormes, y creo que no hay nada todavía y bueno, que con el paso de los meses vamos a ver cosas que por ahí no tienen que ver con mi trabajo con Bitcoin Core, pero me parece que hay muchas posibilidades, muchas cosas que se pueden hacer ahí, y falta que alguien las explote, ¿no? Hay que crear estándares, protocolos, soluciones de capa N, ¿no? Como a veces hablamos de segunda capa, en el caso de Lightning, bueno, la capa que sea, digamos, pero se puede explotar mucho. Los smart contracts entre privados que se pueden hacer fuera de la blockchain sin ocupar lugar en la blockchain de Bitcoin. Hay como que un mundo muy grande por construir y me parece, nada, quiero ver qué se construye con eso, quiero ver qué se concreta. Un cambio como el de Segwit, que por ahí, si bien era un cambio tecnológico importante por todo por el cambio que representaba y por toda la polémica que disparó en la comunidad, no habría tantas posibilidades técnicas como las que abre el último software de Taproot, y me gustaría ver en el futuro, espero que se avance más rápido. ¿Cuántos exchanges o billeteras han tardado años en aceptar direcciones de Segwit y demás? Aquí con Taproot bueno, las posibilidades son aún mayores y es algo más que un tipo de dirección o un pequeño script en las transacciones de Bitcoin, porque hay que construir algo que corra por fuera de Bitcoin, pero que utilice la blockchain de Bitcoin para darle seguridad, ¿no? Y en ese sentido, me entusiasma la idea de ver qué puede surgir, porque puede surgir muchas cosas y ojalá que no tarden mucho en aparecer y que también haya apoyo de la comunidad en valorar las cosas buenas, ¿no? Porque también hay una contracara negativa de estas posibilidades que abre Taproot, que es que, bueno, cualquier cosa que se monte sobre esta tecnología va a ser algo externo que va a tener que ganarse su lugar en el mundo, ¿no? Puede haber hasta tecnologías que compiten en lograr lo mismo. Entonces también haría falta, para que algo triunfe, que algo sea popular y bueno, la adopción de ese algo también, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy como a la espera de que surjan algunas cosas, y bueno, ojalá que tengan éxito. También de sorprenderme, ¿no? Como decir, uy, no había pensado en esto, y alguien pensó y de repente es muy, muy valorado por la comunidad. Sabes que eso que dices me parece súper interesante porque generalmente se dice que en Bitcoin no hay innovación. Entonces, ¿cómo algo te sorprendería si en un entorno no hay innovación? Obviamente hay súper innovación y hay un montón de escenarios a los que todavía no se ha llegado, incluso teniendo, como en este caso que mencionas de Taproot, la posibilidad técnica, pues todavía hay muchos casos de uso por crearse, pues, y la tecnología va a seguir acompañando ese interés y va a seguir siendo innovador, pero bastante interesante eso. Sabes que para cerrar quería, bueno, ya hemos mostrado bastante tu user de Twitter, HMarinoT1 en Twitter, pero canales de comunicación, ¿dónde pueden conseguirte? De repente, si quieren, no sé, agregarte en algún otro lugar, ¿dónde te consiguen, Hernán? No, yo creo que Twitter es el lugar ideal, y si no, bueno, también los invito una vez más al grupo de Facebook. Muchos ya no usan Facebook, vos y yo lo usamos solo por el grupo, pero si hay alguno que busca un espacio de discusión o de donde discutir y aprender cosas en el grupo, bueno, yo soy moderador junto a un montón de otras personas y algunos que están desde antes que yo, por supuesto, en ese grupo. Y bueno, si van al grupo ese que se llama Bitcoin Argentina en Facebook, también me pueden encontrar por ahí. Pero por ahí me parece que Twitter es la mejor forma, porque bueno, cualquiera puede mandar un mensaje directo, siempre y cuando no sea scammer.
será bienvenido. Excelente. Bueno, gracias por tu tiempo, Hernán. Gracias también a las personas que nos escuchen en el episodio de hoy. Recuerden que Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Leden, Horol y Bitrefil. Y bueno, ahí tenemos con Hernán una interesante historia de vida y experiencia de cómo poco a poco uno puede incluso relacionarse con algo tan importante como el desarrollo de Bitcoin. Así que bueno, excelente, Hernán, y espero hacer este episodio de repente de aquí a un año y medio y que ya haya ahí unas linecillas propias como tal. Por supuesto, y ojalá que haya más programadores latinoamericanos, así que sí, podemos hacer un update dentro de un tiempo cuando quieras. Excelente. Bueno, gracias a todos y nos escuchamos en un próximo episodio.